Y vamos a hablar de la gran tormenta que sufrimos el fin de semana pasado, viernes, sábado, una lluvia torrencial. Vimos los estragos que causó en diferentes zonas del país, muy particularmente en la zona de Zárate, Campana, en otros partidos de la provincia de Buenos Aires, Chacabuco, Salto. Bueno, daños que vimos en Bahía Blanca ahora se replican, por suerte. Bueno, también hay desaparecidos, así que no voy a decir con menos muertos, sí, son menos, pero igual es una desgracia todo lo que ocurrió. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? ¿Cómo podemos precavernos? ¿Qué hay que tener en cuenta para eso? Convocamos a Matilde Rusticucci, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera, climatóloga, experta en cambio climático, para que nos explique un poco esta situación, si puede reiterarse, qué precauciones tomar. Buenas noches, Matilde, un gusto tenerte aquí en el programa y mil gracias por atendernos. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas noches. Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Bueno, lamentable, ¿no? Todo lo que sucedió. Sí, Pero bueno, sí, es, total. es una consecuencia concreta del cambio climático. Cuando nosotros decimos el cambio climático es una realidad, se manifiesta claramente con la ocurrencia de lo que llamamos nosotros eventos climáticos extremos, ¿no? Sí. Eventos extremos porque llover es una zona que llueve siempre, pero lo que está cambiando es la forma de la lluvia, o sea, llueve en poco tiempo muchos milímetros, pero además, en particular en este caso, llovió mucho más de lo que se esperaba, que llueva en 2 meses, Uh-huh. en un día y medio. Sí, Entonces, 300 lamentablemente, milímetros en algunos lugares, ¿no? claro, donde lo normal son 100, 120 en algún lugar, o sea que casi 2, 3 meses en un día o 2 días. O sea que la cantidad de lluvia fue muy llamativa, mucho más de lo esperado, pero es una consecuencia concreta, porque el cambio climático se manifiesta, todos pensamos en el aumento de temperatura, pero en este caso lo que teníamos en los días previos era temperaturas altas para la época del año, con mucha humedad, ¿no? Teníamos mucha humedad en el ambiente. Y eso hace que la atmósfera esté preparada para disparar estas tormentas. Nuestros conocimientos, ¿no?, de ciencias de la atmósfera nos permitieron, desde mucho tiempo antes, una semana antes, ya decir que el viernes iba a ser un día de mucha lluvia. A medida que se iba acercando el viernes, ya el Servicio Meteorológico empezó a emitir las alertas. Una alerta del Servicio Meteorológico hay que tomárselas en serio, ¿no? Una alerta amarilla, naranja o roja indica distinto tipo de gravedad del fenómeno, pero indica distintos tipos de preparación que tenemos que tener. Ahora, Y lamentablemente, perdón, Matilde, ¿esa preparación la tiene que tomar el ciudadano individualmente o la tiene que tomar el municipio, Defensa Civil, la provincia, el gobierno? todos juntos, Porque tal ¿cómo cual, nos todos protegemos? juntos. ¿Cómo se protege la persona que la casa se le inundó? ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. Subirse al Sí, techo, nada más. lamentablemente, viste, cuando la gente que vive en el Tigre, la gente que está acostumbrada a que le suba el agua del río, cuando hay una alerta por aumento de nivel del río, levanta las cosas que tiene en el suelo, por ejemplo, trata de proteger los medios materiales que puede. Bueno, eso sería una cosa, pero concretamente, obviamente que Defensa Civil ya que tiene que estar preparada, los hospitales tienen que estar preparados, el sistema de transporte, ¿no? Porque esta vez en particular esos micros que quedaron encallados fue Sí. porque nadie les dijo no pueden salir, a pesar de que la ruta estaba cortada, por ejemplo. O sea, hay cosas que todos tenemos que hacer, ¿no? Pero claramente la primera responsabilidad es que Defensa Civil insista, que los medios de comunicación insistan. Una alerta roja es el nivel máximo, y la alerta roja es no salgas de tu casa, o si se te va a inundar tu casa, proteger lo que puedas y tratar de evacuar antes de que venga el desastre, ¿no? Lo que se Lamentablemente, inundó ahora en Zárate o en Salto, sí, para citar otra, ¿son zonas claro. que habitualmente tienen estos problemas o son zonas nuevas? Yo lo que escuché o lo que vimos fueron distintos casos. Algunos casos se inundan siempre, o sea, hay gente que ya
vive en zonas muy bajas y que sabe que con un poco de lluvia. Pero la verdad que esto no fue un poco de lluvia, ¿no? Fue mucha lluvia y además mucha lluvia como a lo largo de los arroyos y de todo lo que debería desaguar, ¿no? Porque tenemos que pensar en la geografía de nuestra región. Es una pampa, es horizontal, tiene muchos arroyos que van desaguando hacia el río Paraná o hacia el río de la Plata. Y en este caso llovió a lo largo de todo el arroyo, o sea que vino acumulando agua desde varias, desde arriba del arroyo, ¿no? Pero lamentablemente hay zonas que nunca se ven inundado. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno ve las inundaciones, te das cuenta que las construcciones, las casas estaban ubicadas en zonas muy bajas, en zonas donde seguramente antes había un bañado o antes había un lugar que podía recibir mucha cantidad de agua. O sea, es una combinación letal, ¿no? De cosas, realmente. Sí. ¿Y cuánto pesa la falta de infraestructura? Y aún si se hubiera tenido una infraestructura con más capacidad, ¿hubiera podido drenar todo ese agua? La infraestructura tendría que estar preparada para que drene el agua. A lo mejor fue un caso muy excepcional, ¿no? Claramente, muy excepcional, nunca había sucedido, pero no quiere decir que no vuelva a suceder de ninguna forma. Es más, el cambio climático nos dice que esto se va a repetir cada vez más frecuentemente. Entonces lo que hay que pensar es infraestructura para eso, ¿no? Claramente. Digamos, sin llegar a ese nivel de inundación, otras localidades también se vieron rápidamente inundadas porque nunca los desagües, o sea, se construyen barrios, se construyen autopistas sin pensar en que necesitan desaguar, digamos, sin pensar en los desagües propiamente dicho. Entonces, lamentablemente, mucha gente se vio afectada, no al nivel de que se vio en la televisión, pero muchos barrios se vieron afectados en toda la zona norte de Buenos Aires. Entonces, claramente hay aspectos concretos de que la defensa civil, las municipalidades tienen que estar atentas a esto, pero también hay que entender que cuando se dice alerta roja o alerta naranja ya, evitemos salir de nuestras casas, evitemos circular por donde no es necesario circular, tenemos que estar todos saber qué hacer, ¿no? Ante una alerta. Bien. Bueno, y más aún si se vive en zonas bajas o zonas inundables. ¿Crees que las autoridades, luego de estos 2 episodios, y me refiero a lo del fin de semana pasado y a lo de Bahía Blanca, tomaron conciencia de esta situación, se dieron cuenta que hay que actuar de manera diferente, previendo y no después simplemente resolviendo un problema ya causado y ya con daños generalizados? Y es difícil saber cómo van a reaccionar, ¿no? Digamos, quienes los gobiernan, porque en realidad tenemos varios antecedentes lamentables, ¿no? Desde Bahía Blanca, lo que pasó en La Plata hace unos años, lo que había pasado en Santa Fe hace más años. Sí, la provincia de Buenos Aires en el 85 que se inundó. Claro, hubo muchos casos previos y así todo muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? En algunas acciones, se hacen algunas acciones un poco lentas para mi gusto, digamos, con respecto a prevención, con respecto a, de nuevo, el sistema de alerta es un sistema que está muy bien armado, pero si en los medios de comunicación no saben comunicar exactamente qué tiene que hacer la gente, o no hay una forma, ¿no? Cuando hay alertas de huracanes, por ejemplo en Estados Unidos, en esas zonas que lo tienen ya muy incorporado. Muy presente, muy incorporado, porque saben que cuando viene el huracán puede ser devastador en muchos casos. Te llega una alerta al teléfono celular y la gente que tiene que evacuar, evacúa, o sea, no hay remedio, ¿no? Nadie se opone a esa situación, ¿no? La gente que se tiene que mover se mueve, la gente que tiene que proteger su casa la protege, ya saben lo que tienen que hacer y respetan lo que le dicen las autoridades también, ¿no?
Entonces necesitamos un poquito más de ejercicio ciudadano en ese sentido. Y en temas seguros, ¿no puede haber una póliza ciudadana básica que cubra por todos estos gastos? Digo, porque a la gente que se le arruinó todo y tiene que empezar nuevamente de cero con un seguro, quizás podría haber enfrentado esta situación de manera económicamente más fácil. Sí. Sí, claro. Bueno, yo conozco el tema de seguros en Estados Unidos. Hay seguros contra huracanes. O sea, la gente que vive en zonas de huracanes tiene su casa asegurada. Y si no tiene la casa asegurada, en algunos casos el gobierno se hace cargo, tiene como un seguro general, digamos, que cubre a la población. O sea, hay otros mecanismos, claro que sí. En Porque este caso podría ser. Es difícil que, bueno, dicen alerta roja, y yo vivo en mi casa sola, ¿cómo va a subir una heladera? Claro, O un lavarropas, levantarlo a 1 metro de altura? No puedo, ni tengo sobre qué, sobre una mesa, no sé. No hay manera. En el Tigre las casas, ya se sabe, están construidas sobre pilotes, el agua puede subir y uno las cosas las tiene a salvo. Pero cuando uno vive a nivel del suelo, son cosas que no se pueden hacer. Claro, para eso tiene que estar la defensa civil más activa, más despierta, ¿no? O lo que fuera. Todos nuestros organismos, bueno, los bomberos voluntarios que nosotros tenemos son maravillosos, pero generalmente actúan después de que suceda. Sobre el hecho consumado, sí. Claro. Se necesita un poquito más de educación ciudadana, yo creo, en todo esto, porque volviendo al tema seguros, vos sabés que hay, por ejemplo, seguros contra granizo. Sí, eso está más generalizado. ¿Por qué? Porque hubo varias granizadas importantes que destruyeron techos y autos, ¿no? En muchos lugares. Sí. Estoy pensando en nuestra región, ¿no? Por supuesto, si vas a otras regiones donde graniza más, es más, también está acostumbrado, pero el seguro antigranizo ya se hizo una costumbre porque te puede suceder. Y bueno, tendríamos que empezar a pensar, como vos decís, seguros de otro tipo también. Muchas gracias, Matilde Rusticucci, climatóloga, doctora en Ciencias de la Atmósfera, por habernos acercado este análisis de la situación. Muy gentil. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.